La unificación alemana se trata de un proceso histórico que da comienzos a mediados del año 1815 y acaba en el año 1870. Alemania se encontraba dividida en 39 estados, donde los más importantes eran el Imperio Austríaco y el Reino de Prusia. La búsqueda de nuevos objetivos provoca que en el año 1834 se cree una unión aduanera en la que se buscaba eliminar los aranceles o impuestos entre los estados germánicos a excepción de Austria. Esta unión se llamaba Zollverein. Luego de esto surgen dos proyectos políticos, uno de la mano de Austria, donde ésta propone crear la Gran Alemania y ser la que controle los demás estados, y por otro lado está el proyecto de Prusia, que busca crear la Pequeña Alemania, liderada por Otto von Bismarck, estrechando lazos con los demás estados y excluir a Austria. Este proceso se divide en tres fases. En la primera de ellas, en el año 1864, ocurre la guerra entre Prusia y Dinamarca, donde Austria apoya a Prusia con el objetivo de conquistarle a Dinamarca los territorios que le tocaron en el Congreso de Viena. La segunda fase sucede en el año 1866, cuando Prusia sale victorioso en la guerra contra Dinamarca. Ahora, Prusia se enfrenta con Austria en la batalla de Sadowa, debido a que este se quedó con el poder de Holstein. Además, queda excluido de Alemania debido a que es derrotado por Prusia. Los demás estados se unen en la Confederación Germánica del Norte. Guillermo I queda proclamado soberano y el poder legislativo quedó en manos de Reichstag, el Parlamento. Pasamos a la tercera fase, surge en 1870 con la guerra de Prusia contra Francia, debido a que Francia se veía amenazada con la unificación. Pero Prusia sale victorioso y en el año 1871 todos los estados quedan unificados bajo el reinado de Guillermo I. La unificación italiana transcurre desde el año 1815 hasta el año 1870. Al principio, Italia se encontraba dividida en 8 estados. Estos eran los estados pontificios, el Reino de Venecia, el Reino de Lombardía, el Reino de las dos Sicilias, Módena, Toscana, el Reino de Cerdeña y Parma. A todos estos estados los unía algo que tenían en común. Era un sentimiento nacionalista romano. Esto logra generar grandes revueltas en los diferentes estados con el fin de unificarse por el nacionalismo italiano. Giuseppe Mazzini crea el poder político La Joven Italia. Por otro lado, el presidente del Reino de Cerdeña, Cavour, le declara la guerra a Austria ya que ésta no estaba de acuerdo con la unificación de Italia. Austria queda derrotada por el Reino de Cerdeña, con el apoyo de Francia. Por lo tanto, el Reino de Cerdeña se quedará con el control del norte. Giuseppe Garibaldi, un militar, se encargaría de llevar a cabo la conquista del Reino de las dos Sicilias. Con la conquista, el nombre del Reino de Cerdeña desaparecerá y pasará a llamarse, como ahora conocemos, Italia. Su primer rey será Víctor Manuel II de Piamonte. Al tiempo corto, Prusia ahora será el que ayudará a Italia con otra guerra frente a Austria, donde la última sale derrotada e Italia se queda con los territorios del norte. Por último, en el año 1870, Roma se convierte en la capital de Italia y la ciudad del Vaticano queda como un estado independiente mediante el Tratado de Letrán. La unificación italiana, como dijimos anteriormente, fue un proceso histórico y que además tuvo una gran cantidad de causas. Entre ellas se podían encontrar el sentimiento nacionalista, diversos proyectos para unificar, como la Gran Nación, la Confederación, donde todos los territorios se unían, la Pequeña Nación, la cual su objetivo era derrotar a Austria, y se buscaba ayuda a Francia y la Guerra Franco-Prusiana. Para entender este importante proceso, se lo dividió en 5 etapas. La primera, que fue la guerra contra Austria en el año 1851,
La segunda, que fue en 1860, donde ocurrió la unificación del centro de Italia. La tercera, que fue la revolución de las dos Sicilias, donde aparecen los camisas rojas de Garibaldi. Cuarta, la incorporación de Venecia en el año 1866. Y por último, la quinta etapa, que fue la incorporación de Roma en el año 1870. Alemania, situada en el corazón de Europa, juega un papel crucial tanto en la política continental como global. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la posterior división en la Guerra Fría, Alemania ha experimentado una notable transformación política y económica. Tras la reunificación en 1990, se consolidó como una potencia económica líder, destacándose por su industria automotriz, tecnológica y manufacturera. Culturalmente, Alemania es conocido por su rica herencia artística, literaria y filosófica, que ha influido significativamente en el pensamiento europeo. La música clásica alemana, con compositores como Beethoven y Bach, es venerada mundialmente. Además, la Bauhaus y otros movimientos artísticos han dejado un legado en el diseño de la arquitectura moderna. La Italia actual es un país moderno y desarrollado en Europa, con una economía diversificada que abarca sectores como la industria manufacturera, el turismo, la agricultura y los servicios. Culturalmente, Italia sigue siendo reconocida por su rica historia, arte, arquitectura, gastronomía y estilo de vida. Ciudades como Roma, Florencia, Venecia y Milán atraen a millones de turistas cada año. Políticamente, Italia es una república parlamentaria, con un sistema democrático multipartidista. ¿Pero qué es el multipartidismo? Es un sistema político en el que varios partidos compiten por el poder. El país enfrenta desafíos políticos y sociales, como la gestión de la inmigración, el desempleo y la deuda pública. Pero sigue siendo un actor importante en la escena internacional y un miembro destacado de la Unión Europea. Cuenta toda, Cari. Cuento todo. Sí. ¡Pará! Ah, digo yo. Edu, es el almacenamiento, dale. Ah, no sé. Dale. Esto no llega a quedar bien y te juro que te mato. No, mierda. Quiero ponerlo así. Ya lo ibas a cortar, eso se corta. ¡No! Sí, Eso se sí, corta. dale, lo cortamos, dale. No, lo pienso hacer de nuevo. Pero Al tiempo corto, Prusia, ahora el que se no iba re bien, boludo. Austria queda derrotada por el reino. Nada. Austria queda derrotada por el reino. Uy, Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué pongo? nada. ¿Qué estás grabando? Se la Igual boca. hablar no puedo. No, mira. Hace 20 minutos estoy grabando. Decía. La vez ¿Y estas dos? Dale, que tengo que irme a estudiar la boludo. Vamos. No.